Seguimos acompañándoles en Libros al Aire y como les contábamos al principio del programa, estamos ya conectados con Alejandra Costamaña. Ella es escritora, es periodista también y por supuesto ha recibido bastantes reconocimientos por su trayectoria literaria. Yo no quiero nombrarlos todos, voy a nombrar solamente los más recientes. Hay un premio a Mejores Obras Literarias 2009 en la categoría Obra Inédita por Animales Domésticos, y mucho más cercano en el tiempo, este año recientemente, en abril, se le concedió el premio Atenea por la mejor obra literaria narrativa 2019 por su libro El Sistema del Tacto, publicado obviamente publicado en 2008 por Anagrama. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida a Libros al Aire. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta con poder conversar con ustedes de esta forma tan particular que tenemos hoy de conversar, ¿no? Ujú. Alejandra, en primera instancia, y bueno, de primera fuente en realidad, nos gustaría que nos comentara, sobre todo para los lectores que todavía no han podido leer la novela, en qué consiste El Sistema del Tacto. Y bueno, El Sistema del Tacto es una novela que habla básicamente sobre el desarraigo. Yo diría que ese es como el tema central. Eh, y está llevado a través de un cruce de historias, son dos o tres historias paralelas que van haciendo distintas resonancias en el tiempo, que se van juntando y que hablan por una parte de un proceso migratorio de unas generaciones del siglo pasado que vienen desde el Piamonte italiano hacia la Argentina. Luego hay otro cruce de la Argentina hacia Chile en los años 60, 70, en el contexto de las dictaduras respectivas de Chile y Argentina, y también en el contexto del conflicto limítrofe entre Chile y Argentina. Y luego hay otras subhistorias que se van sumando a estas, pero que todas tocan en el fondo el asunto de la no pertenencia. Yo diría que el desarraigo a través de la migración es uno de los ejes, pero en realidad todas estas historias se van cruzando por el sentido de la pertenencia o la no pertenencia y el sentido de qué es lo central y qué es lo periférico y aquello otro, lo otro que no encaja, ¿no? Y ahí entonces la novela va adoptando tiene distintas resonancias en distintos ámbitos. El ser otros como ser migrantes, pero también el ser otros como ser sujetos que escapan de las normas del deber ser, de un cierto, el deber ser de la maternidad, el deber ser del patriarcado en sus distintos planos, el deber ser en planos también del exitismo económico y así, bueno. Eso en términos así muy generales y ahondando poco en las historias, es más bien de qué se trata, ¿no? Sin hacer spoiler. Exacto, sí. No voy a contar quién Oye, se muere. es interesante cómo esta historia que está ambientada hace un tiempo ya, hace varios años, sigue siendo tan vigente, sigue siendo, digamos, o mantiene su vigencia a través del texto. Encontramos algunos documentos, enciclopedias o informes que están ahí descritos en el libro. ¿Cuánto, o cómo fue el proceso, mejor dicho, de recopilación de esto y cuánto de familiar puede haber también Sí. en esta historia? Bueno, y hay una cosa que es importante, que no la mencionaba antes, que tiene que ver con la factura más bien del libro. Esta es una novela que incorpora distintos archivos, documentos, manuales, residuos, restos y vestigios de una historia que es intervenida hacia la ficción. Eh, Pasa que yo cuando inicié el proceso de investigación, diría, de este libro, porque iba a ser un libro de investigación, ¿no? Yo tenía el norte de un libro como sin ficción, ¿no? Yo quería escribir la historia bastante documental de estos primeros parientes míos de comienzos del siglo pasado que vienen desde este Piamonte con un pasaje de ida nada más, buscando una prosperidad económica y que sin embargo después nunca más pueden regresar. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Y me preguntaba, ¿qué se pierde? ¿Cómo es el proceso de empezar a ser otros en el lugar de destino, sus dificultades identitarias? Y bueno, todo ese asunto se me cruzaba. Después se atravesó otra ola de migrantes, que es como más bien después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí aparece una figura muy clave en el libro, que es una tía abuela mía, que sus padres la envían hacia Argentina, comprometida, prácticamente casada con un primo de ella, que es mi tío abuelo, y nunca más, ella nunca más puede regresar.
y la envían además con... ahí hay unos secretos y hay unas historias familiares muy, muy turbias que yo intenté investigar y nunca pude dar con esas verdades, que tenían que ver probablemente con un patriarcado muy feroz, con algún daño que tenía que ver con la guerra, pero también con su condición de mujer, que era muy adelantada para la época, era una mujer mecanógrafa, que hablaba 3 idiomas, que tenía varios pretendientes, etc. Entonces eso molestaba, eso incomodaba, y la mandan hacia Argentina, y después, bueno, la novela está atravesada por este personaje, que es el que sale en la portada, que de alguna forma ella se entrega a esta especie de pérdida de su identidad, pero luego en algún momento se empieza a hacer crisis y se va descomponiendo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a investigar sobre este personaje en particular, me empecé a encontrar justamente con muchos silencios. Y esos silencios daban la sensación de que era como si el pasado se resistiera a ser contado, a ser narrado. Y yo quería insistir con ir hacia ese pasado, hasta que en un minuto me di cuenta que esos vacíos precisamente eran los que daban una clave muy relevante, porque era imposible reconstituir la historia tal como fue, porque el pasado no era pasado, el pasado no era aquello que pasó, el pasado seguía teniendo resonancia, pero como estallidos, ¿no?, hacia el presente. Y entonces se me volvía mucho más interesante indagar en lo posible más que en lo verdadero, ¿no? Como qué pudo haber pasado ahí, y qué podría seguir pasando, y que efectivamente sigue pasando hoy. Y ahí es donde entonces entra el presente, y entran otros personajes, y estos materiales, que eran materiales que aparecen en esta especie de investigación, pero que eran materiales también muy sueltos, también entran en la misma dinámica del desarraigo, son materiales desarraigados. Entonces, la novela con este formato es una novela fuera de sí, ¿no?, como fuera de los límites de una novela convencional. Los personajes son personajes fuera de sí, porque también no responden a una normativa, y bueno, y el libro entero se constituye entonces como una especie de figura de una otredad, ¿no? Sí, bueno, la novela se centra en Anya, ¿cierto? Es la personaje que en el fondo estaba hablando que aparece en la portada, que ella es una profesora cesante que está continuamente pensando en el pasado y en el presente, una patita aquí y allá. En este ir y venir que es también físico, como lo mencionabas, con el tema de las migraciones y los países, ¿cierto? Nos da para pensar en cómo nosotros percibimos, sentimos el paso del tiempo. ¿Qué emociones están presentes en este personaje principal a medida que van pasando estos recuerdos? ¿Qué emociones, qué es lo que va sintiendo en medio? Sí, bueno, ahí hay una pequeña aclaración. El personaje de la portada es Nélida, que es la tía abuela. Anya, que es el personaje que tú mencionas, Felipe, claro, es este personaje de una generación bastante, es la parte más contemporánea de la novela, y es el personaje que a ella le toca cruzar la cordillera, está por una parte del cruce del charco, en ese viaje de Europa a América, y luego está este otro cruce a través de la cordillera, y ella lo que le toca hacer es ir a enterrar al último pariente que queda vivo de esa genealogía, que es el hijo de Nélida, justamente. Y ahí entonces entran, cuando ella hace ese cruce de la cordillera, que piensa que va a ser un viaje hacia, bueno, una cosa muy, muy doméstica, ¿no? Ir a este entierro y volver. Pero pasa que ese viaje implica también un viaje hacia la memoria. Y una vez que ella llega a este lugar, la memoria empieza son como una bandada de pájaros que de pronto le caen encima y que le distorsionan completamente la temporalidad, ese presente queda completamente obsoleto, y también la espacialidad, ¿no? Es como el lugar también se distorsiona. Ella llega a esta casa, que es como una casa derruida, alguien decía en algún momento que era como una casa donosiana, así en ruinas, es un poco eso, eh, y entonces todo eso se traspapela, ¿no? Es como ella empieza a vivirse en la vida de los otros, de estos otros que pertenecen a esta genealogía. Entonces, no sé si respondo mucho a la pregunta, pero la sensación es como de una memoria que está haciendo, provocando un quiebre en la temporalidad todo el rato.
Estamos conversando con Alejandra Costamaña. Ella es escritora, fue reconocida recientemente aquí en la Universidad de Concepción con el premio Atenea a la mejor obra literaria narrativa 2019. Por un tema de la contingencia, este premio no se pudo, o sea, se anunció recién ahora durante estas últimas semanas, pero hay una historia que es bien interesante porque si bien esta novela fue publicada en 2018, Alejandra, también, insisto, a raíz de este premio vuelve a ser vigente quizás la lectura, y sobre todo en un contexto que nos muestra cómo la inmigración se ha vuelto un fenómeno llamativo en todo el mundo, no nuevo, no novedoso quizás en relación a que ahora es noticia, pero sí que ha sido visibilizado por la mayor parte del mundo. ¿Cómo, cómo ves que el libro ha avanzado en estos 2 años también en esta historia y cómo se enfrenta este libro ahora a este contexto? Sí, para mí es difícil hacer una lectura tan de cerca, porque también estamos súper sacudidos con una especie de presente invasivo, ¿no? Como un paréntesis en que todo es puro presente. Sin embargo, a mí eso me parece que es interesante para pensarlo en cómo esta temporalidad, ese presente congelado, nos hace más urgente aún poder trazar hilos y un relato con esas memorias que nos constituyen, porque nosotros no llegamos a la pandemia también de la nada. Me parece que es súper relevante pensar en este como otro capítulo que venía previamente, que era la revuelta, o sea, cómo de la revuelta pasamos a la pandemia, muy, muy claro la inequidad, la profunda inequidad que vivimos, ¿no? Entonces me parece que pensando en estos dos elementos que están en juego, se hace mucho más urgente pensar en que estas historias que podemos ver hoy, estas microhistorias o estas historias que están sucediendo, son ya episodios de una memoria que se está constituyendo en este minuto. Es como si estuviéramos siendo partícipes de una memoria en vivo y con esa conciencia, ¿no? De que esto es, no solamente por la gran memoria que va a quedar de esto históricamente, sino por las micromemorias que hay ahí, donde creo que entran con mucha fuerza aquellos otros, ¿no? Y ahí viene un poco como el vínculo con la novela, porque creo que el otro día escuchaba una charla de Judith Butler que hablaba acerca de qué hace que una vida sea vivible. En el fondo, el valor de la vida hoy, qué vidas tienen valor y qué vidas no las tienen. Y podemos ver que en el fondo esta pandemia también deja súper en evidencia que hay una normalidad que se intenta establecer, del retorno a una nueva normalidad, y eso que se habló en un momento, pero también incluso la normalidad en el confinamiento. Esa normalidad es una normalidad súper privilegiada, y hay un sector importantísimo de la población que no puede acogerse a esa normalidad del confinamiento. Y ahí, por supuesto, entran los migrantes con un porcentaje altísimo, y que son quienes finalmente permiten que el resto de la población pueda hacer ese confinamiento. Entonces eso me parece que, claro, lo vuelve, hay algo en la novela con el, el foco en esa otredad, en esos otros que son los que se salen de la norma, los distintos, los raros, que son castigados, que de alguna forma pertenecen a esos otros cuyas vidas quedan en cuestión. Claro, el cuestionamiento social, los estereotipos también que están muy ligados a ciertos personajes de la novela, pero también increíblemente presentes, no con tanta nitidez como de la novela a la realidad, pero también es algo que lo vemos hoy en día, no tan solo con el tema racial, sino que, como lo decías, la otredad, el cuestionamiento social, el hecho de ver a lo otro como diferente y generar un rechazo automático, y que significa también un rechazo político, ni siquiera una apertura o algo, y algo que también está muy en boga en este minuto. Sí, sí, tal cual. O sea, la diferencia, digamos, todo lo que sale de ese deber ser es puesto en cuestión. Y a mí sí, me preocupa mucho, pero al mismo tiempo creo que es un tremendo desafío cuando salgamos de esta crisis sanitaria, que había una serie de puntos en los que habíamos logrado avanzar, ¿no? En reconocimiento de ciertos derechos que es como que nos parecían incuestionables. Y hoy vemos que no solo en Chile, sino a nivel mundial,
continental, ¿para qué decir? O sea, vemos Brasil, vemos Estados Unidos, y parece que de pronto todo esto fue un sacudón que nos hace retroceder por lo menos en seguridades que teníamos, de que había ciertos derechos que ya estaban ahí establecidos y que al menos en el papel no iba a haber una vuelta atrás. Entonces sí, creo que tiene todo que ver con eso, y finalmente que la novela se llame El sistema del tacto, creo que ahí tocar hoy es un verbo muy peligroso, ¿no? Y creo que más allá del tocar como el cuidado, es nuevamente el ojo en el enemigo, o sea, en ver en el otro a un enemigo posible, al que no se toca. Y ahí entonces las dimensiones son brutales. Sí, es muy interesante cómo, insisto, cómo hoy se juega todavía y se puede jugar con lo narrado en la novela, con la novela misma y la contingencia. Alejandra, también nos gustaría conocer, le hemos preguntado también al resto de escritores con los que hemos conversado esta temporada, cómo es el trabajo cotidiano, cómo se las han arreglado. Ujú. Tú hablabas delante de una especie de paréntesis que nos mantienen un presente permanente, pero también me imagino que este presente está invadido de escenas no sé cómo decirlo, de la vida real. Y yo me Mm. imagino que escribir ficción en esta época puede ser también un poco complejo pensando en la realidad que nos bombardea desde por todos los sentidos, digamos. ¿Cómo es trabajar también para ti en este contexto general? Sí, bueno, yo siempre pienso que la ficción y la realidad están en una permanente diálogo todo el tiempo. O sea, antes hablaba de que esta novela había partido de estos materiales y estos materiales eran intervenidos hacia la ficción, y de alguna forma así lo percibo siempre. Pero hoy la escritura se vuelve un ejercicio muy, muy complejo, por varias razones. Por un lado, porque la cabeza está en una parte y en ninguna, o sea, hay un asunto como de concentración, que en realidad estamos con una sobredosis de actualidad que hace muy difícil sentarse y pensar en algo que no sea el tiempo, nuevamente, esta intención de este presente y esta actualidad que nos apabulla. Entonces, por una parte, salir de eso. Por otra parte, pensar que salir de eso es también, me parece un poco difícil y dudoso, es como seguir escribiendo como si afuera no estuviera pasando nada. También es como ese cerrar las puertas o las ventanas, a mí se me vuelve complicado casi éticamente, ¿no? Y tercero, que también cualquier cosa o sea, para mí estos días han sido balbuceos. Yo creo que esa es como la palabra, puros balbuceos, o sea, porque es como inevitable también estar tomando apuntes, y muchos apuntes que no tienen ninguna estructura, ni ninguna intención tampoco de que la tengan, pero entonces hay mucha escritura, pero una escritura que obedece un poco también a esta misma sensación de estar como pestañeando y pestañeando nomás, ¿no? Ahora sí, creo que ha sido interesante también un contraste, como en este momento en que tenemos una cantidad, se han abierto bibliotecas disponibles en la red, hay películas, hay obras de teatro, hay una cantidad de posibilidades de acercarse a los libros o a la cultura enorme, y sin embargo no tenemos cabeza para hacerlo todavía, o posibilidad de realmente concentrarnos en eso y sacarle más provecho, ¿no? Entonces, sí, es una contradicción todo el tiempo. Yo he intentado leer mucho, pero creo que tengo abiertos 80 libros y que son como comenzados, ¿no? Puros comienzos. Y con la escritura supongo también tengo abiertas como 80 páginas posibles de apuntes, pero ahí están, ¿no? Alejandra, tú también te dedicas a talleres literarios. Desconocemos si estás haciendo estos talleres literarios, si son virtuales o fue una etapa. En el fondo, ¿cómo es ese trabajo virtual, en entornos virtuales? Sí, justo yo tengo, mis talleres empezaban ahora en junio, entonces los que empezaban en junio se postergaron para julio, y los de la universidad, que son el segundo semestre, empiezan ahora en agosto. Entonces yo tenía la esperanza de que pudiéramos recuperar lo presencial, pero nada indica que vaya a ser así. Así que todavía no puedo dar mucho esa respuesta. No se me hace cómodo, la verdad. Yo creo que en los talleres, bueno, todo esto puede cambiar, y a lo mejor en un mes más pienso distinto, pero en los talleres creo que el gesto, la mirada, la presencia es súper relevante, o sea, es muy personalizado eso.
como la comunidad que se genera ahí. Sé que esto podría ser una forma de comunidad, pero todavía me resisto un poco a que el tocarse es otra cosa. Sí, sin duda. Estamos conversando con Alejandra Costamaña, ella es escritora, ha publicado varios libros, ha ganado además varios premios, y antes de que cerremos la conversación, Alejandra, no podemos dejar de preguntar cómo, perdón, cómo se recibe este premio también, este reconocimiento desde regiones, además podríamos agregar, y en este contexto de pandemia, donde tú misma lo decías, es complicado leer, nos pasa, nosotros también tenemos varios libros abiertos, varios proyectos abiertos iniciados también, pero estamos en esta especie de paréntesis. ¿Cómo se recibe también una noticia como esta? Sí, bueno, la verdad es que yo lo recibí cuando estábamos, habrá hace un mes y medio, ya también. La temporalidad está completamente dislocada, ya no sabemos, no tengo idea qué día es hoy ni qué hora es, pero bueno. La recibí justo cuando creo que era el momento en el que estábamos como, eh, estos días, por lo menos yo los he evidenciado como con distintos estados emocionales, que uno fue un shock, luego es como una especie de inercia, luego angustia y así, como distintos momentos que se cruzan también. Entonces, cuando recibí la noticia del premio fue como, fue muy bonito recibirlo porque era como, es una alegría en medio de los días brumosos, más brumosos. Eh, Sobre todo, bueno, me alegró mucho por la tradición del premio, por quien lo otorga, porque Concepción a mí me parece un lugar, un polo cultural que me parece especialmente admirable. Y bueno, también porque por, por el elenco, ¿no? O sea, con quienes compartía esto, o sea, partiendo por Manuel Rojas y Marta Brunet, Guadalupe Santa Cruz, Germán Marín, por irnos hacia los más contemporáneos, y también porque me parece que es un premio que de alguna forma alienta en ir reconociendo las voces de escritoras en medio de, o sea, ser escuchadas, ser reconocidas, en medio de, claro, emparejar un poco la cancha, ¿no? Este mismo premio que se otorga desde 1929 ha sido otorgado a 73 varones y solo 5 mujeres, ¿no? Entonces, bueno, también por ahí me parece una alegría. Sí, ojalá se pueda también ir emparejando esa cancha. Alejandra, queremos agradecer este tiempo de conversación, queremos agradecer la disposición, por supuesto, para ser parte y aceptar la invitación a participar aquí en Libros al Aire. Te deseamos mucho éxito en todo este periodo, este éxito relativo. Quizás cada uno tendrá ahí puesta su mirada en distintos proyectos, lo que se pueda realizar. Esperamos que te salga todo muy bien, Alejandra. Bueno, muchas gracias a ustedes, Eduardo, Felipe, un gusto conversar con ustedes y espero que haya también un encuentro presencial en algunos meses más. Cuídense Perfecto. mucho. Igual, cuídate, que esté muy Sí, bien. muchas gracias, Alejandra. Vamos a la pausa musical y luego seguimos acompañándoles en Libros al Aire.